el ministerio Conéctate a Jesús y la inteligencia artificial presentan la serie Feliz para Siempre. Introducción motivacional. Bienvenidos a Momentos con Jesús, parte de nuestra serie especial Feliz para Siempre, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús y cortesía de The International Seminars Unlimited, Seminarios Virtuales TIS. Hoy te invitamos a un viaje transformador que nos prepara para cumplir la gran comisión en este tiempo solemne, celebrando 180 años del inicio del cumplimiento de la gran profecía de tiempo, mencionada en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este evento, señalado también en Apocalipsis 14:6-7, proclama con poder: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cumplimiento de esta profecía ocurre en el cielo, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y lleva a cabo el juicio final en el santuario celestial, preparando a su pueblo para su gloriosa segunda venida. Guiados por el consejo de Daniel 12:4, donde se profetizó un aumento del conocimiento en los últimos días, contamos con el asesoramiento digital de las distintas plataformas de inteligencia artificial, que nos permiten llevar este mensaje eterno con mayor alcance y efectividad. Jesús nos llama a vivir un estilo de vida de adoración y entrega total al servicio de Dios, como ramas conectadas a la vid verdadera, llevando fruto en abundancia. Juan 15:1-17. Esta es una invitación urgente y solemne, porque como nos advierte Amós 4:12, prepárate para encontrarte con tu Dios. En este maratón bíblico 180 años conectados a Jesús, exploraremos cómo mantenernos firmes en la fe, cómo vivir conectados a Jesús cada día y cómo compartir este mensaje de esperanza y salvación con un mundo que lo necesita más que nunca. Invitación final: toma tu Biblia, comparte este mensaje con tus amigos y prepárate para descubrir cómo glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy es el día para profundizar en su palabra y vivir una vida conectada a Jesús. Feliz para siempre, Momentos con Jesús, 180 años conectados, Ministerio Conéctate a Jesús. Método de análisis TI: texto, hermenéutica, interpretación, sentido, uso, hermenéutica y exégesis con un enfoque cristocéntrico. 1. Invocación inicial. Todo comienza con Dios. Objetivo: reconocer que Dios es el origen de todo conocimiento y pedir la guía del Espíritu Santo. Modelo de invocación: Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo que sin tu Espíritu no podemos comprender tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que este estudio nos lleve a una relación más profunda con Jesús y a una vida transformada por tu gracia. Que todo lo que aprendamos hoy nos acerque más a ti y nos ayude a reflejar tu amor en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Recordar que Dios es el origen de todo conocimiento. Pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio. Orar para que la enseñanza nos lleve a Cristo y transforme nuestras vidas. Resumen y contexto. Objetivo: presentar el contenido esencial del texto. Exponer el tema central del pasaje. Incluir el contexto histórico, cultural y literario. Pregunta clave: ¿cómo este texto se conecta con la historia de la salvación en Cristo? 3. Análisis exegético y hermenéutico. Comprender el significado original del texto. Identificar palabras clave y conceptos teológicos. Analizar la estructura, símbolos y contexto del pasaje. Pregunta clave: ¿qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios y su plan redentor? 4. Cristo en el pasaje, enfoque cristocéntrico. Objetivo: descubrir cómo el texto apunta a Cristo. Relacionar el mensaje con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pregunta clave: ¿cómo este texto nos llama a una relación más profunda con Cristo? 5. Paralelismo con las Escrituras y los escritos de Elena G. de White. Objetivo: verificar la coherencia bíblica y enriquecer la interpretación. Comparar el pasaje con otros textos bíblicos y escritos inspirados. 6. Ilustración y aplicación cristocéntrica. Hacer comprensible y aplicable el mensaje bíblico.
reflexionar sobre cómo aplicar la enseñanza a la vida cristiana. Pregunta clave: ¿cómo este pasaje me desafía a vivir como discípulo de Jesús? 7. Preguntas de reflexión y discusión. Objetivo: fomentar la autoevaluación y el diálogo. Invitar a la audiencia a compartir testimonios de cómo Cristo ha transformado su vida. 8. Conclusión y llamado a la fe en Cristo. Objetivo: reafirmar la centralidad de Cristo. Hacer un llamado a confiar más en Jesús y a vivir conforme a su enseñanza. 9. Agradecimientos y reconocimientos. Objetivo: valorar la participación de la audiencia y el equipo de estudio. 10. Oración final y consagración a Cristo. Objetivo: cerrar el estudio con una entrega espiritual a Jesús. Invitar a cada persona a aceptar y seguir a Cristo en su vida diaria. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa de bendición. Que la palabra del Señor Jesucristo sea siempre su guía y que el Espíritu Santo le pueda conducir todos los momentos de cada uno de sus días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que nos acompañe en el próximo programa de este maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa de bendición. Que la palabra del Señor Jesucristo sea siempre su guía y que el Espíritu Santo le pueda conducir todos los momentos de cada uno de sus días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que nos acompañe en el próximo programa de este maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. El Ministerio Conéctate a Jesús y
Seminarios y Tutorías TISU se complacen en presentar la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí justamente como dice Amós 4:12. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A continuación, les presentaré el programa preparado por el Ministerio Conéctate a Jesús, gracias a el patrocinio de Seminarios y Tutorías TISU, porque tu vida merece algo mejor. A continuación, te dejo con la programación de todo el estudio para este día. Bendiciones. Por cierto, recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Corinto era una ciudad bulliciosa, era un cruce de caminos de comercio y cultura. Esto resultó en una mezcla de personas e ideas, pero también trajo desafíos morales. El apóstol Pablo conocía bien esto. Él había establecido una iglesia en Corinto. Se preocupaba profundamente por los creyentes allí, quería que crecieran fuertes en su fe. Pablo escribió cartas para guiar a la iglesia de Corinto. Estas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Corintios, son parte del Nuevo Testamento. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos sigue hablando con fuerza hoy en día. Escrita hace siglos, su mensaje de unidad, pureza y el poder de la resurrección sigue siendo asombrosamente relevante. En un mundo que se enfrenta a la división, las complejidades morales y el escepticismo, las palabras de Pablo ofrecen un faro de esperanza y una guía para vivir la fe cristiana. Este ensayo profundizará en el corazón del mensaje de Pablo a los Corintios, explorando su aplicación para la Iglesia moderna. Descubriremos cómo sus enseñanzas sobre la unidad, la pureza y la resurrección proporcionan un marco para navegar los desafíos del cristianismo del siglo XXI. La carta de Pablo no es simplemente un texto antiguo, es una guía viva para la Iglesia en cualquier época. Al comprender su mensaje y aplicar sus principios, podemos fomentar la unidad, vivir vidas de santidad y mantenernos firmes en nuestra fe. Acompáñenos en este viaje mientras descubrimos la sabiduría eterna de Primera de Corintios y descubrimos sus profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. La iglesia en Corinto estaba plagada de divisiones. Se formaron facciones, cada una reclamando superioridad sobre la otra. Pablo, en su carta, aborda este tema de frente, recordándoles que la verdadera unidad solo se encuentra en Cristo. Los desafía a ir más allá de sus diferencias, enfatizando que su lealtad no es a los líderes humanos o filosofías, sino a Cristo solamente. Pablo les recuerda que la sabiduría de Dios a menudo confunde el entendimiento humano.
llamándolos a abrazar la humildad en lugar de aferrarse a sus propias perspectivas limitadas. Este mensaje resuena profundamente con la Iglesia de hoy. Nosotros también enfrentamos divisiones derivadas de diferencias teológicas, choques culturales e incluso conflictos de personalidad. Las palabras de Pablo sirven como un potente recordatorio de que nuestra unidad en Cristo debe trascender estas diferencias. Abrazando la humildad, practicando el perdón y priorizando el amor, podemos comenzar a tender puentes sobre las divisiones que nos separan. Recordemos que somos un solo cuerpo, unidos en Cristo, y esforcémonos por reflejar esa unidad en nuestras interacciones mutuas. Pablo no evita abordar los problemas morales que aquejaban a la iglesia de Corinto. Confronta la inmoralidad sexual, la avaricia y otros comportamientos que contradecían su llamado cristiano. Enfatiza la importancia de la pureza dentro de la comunidad, recordándoles que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Además, Pablo subraya la necesidad de disciplina dentro de la iglesia, no como una forma de castigo, sino como un medio de restauración. Destaca que el objetivo de la disciplina es llevar al individuo al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios y la comunidad. En el mundo actual, donde los límites morales a menudo son borrosos, el mensaje de Pablo es aún más crucial. Vivimos en una cultura saturada de tentación sexual, materialismo y una visión distorsionada del bien y del mal. Las palabras de Pablo nos desafían a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que nuestras acciones se alineen con nuestros valores cristianos. También nos recuerdan la importancia de la rendición de cuentas y el papel de la Iglesia en brindar orientación y apoyo mientras nos esforzamos por vivir vidas de pureza e integridad. En el corazón de la carta de Pablo se encuentra una poderosa verdad: la resurrección de Jesucristo. Dedica un capítulo entero a este evento crucial, argumentando que es la piedra angular de la fe cristiana. Sin la resurrección, afirma Pablo, nuestra fe no tiene sentido. Enfatiza que la victoria de Cristo sobre la muerte garantiza nuestra propia resurrección y ofrece esperanza de vida eterna. Esta esperanza, argumenta Pablo, debe moldear toda nuestra vida, motivándonos a vivir con propósito y alegría, sabiendo que la muerte ha sido derrotada. En un mundo que lidia con la incertidumbre, el miedo y la realidad de la muerte, el mensaje de la resurrección ofrece un profundo sentido de esperanza. Nos recuerda que servimos a un Dios que ha vencido a la muerte y que nuestro destino final no se encuentra en esta vida sino en la venidera. La resurrección no es solo un evento antiguo, es una esperanza viva que transforma nuestro presente y moldea nuestro futuro. Al abrazar el poder de la resurrección, podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que servimos a un Salvador resucitado que ya ha ganado la victoria final. Las cartas del apóstol Pablo están llenas de sabiduría eterna. Nos hablan hoy con la misma fuerza que hace siglos. En su primera carta a los Corintios, Pablo se dirigió a una iglesia que enfrentaba desafíos. Luchaban con la división, con preguntas sobre la libertad y con vivir su fe en un mundo complicado. ¿No enfrentamos desafíos similares en nuestras propias vidas? Anhelamos unidad, guía sobre cómo vivir libremente en Cristo y la fuerza para enfrentar nuestra vida diaria. Las palabras de Pablo ofrecen esperanza, aliento y consejos prácticos para navegar el camino de la fe. Exploremos los temas de libertad, responsabilidad y amor que Pablo enfatiza en los capítulos 8 al 16. Al profundizar en estos capítulos, oro para que se sientan inspirados a vivir su fe con mayor propósito y pasión. Recuerden, Dios está con ustedes en cada paso del camino. Pablo nos recuerda que en Cristo somos libres del pecado y la condenación. ¡Qué verdad tan poderosa! Pero esta libertad no es una licencia para vivir como nos plazca. La verdadera libertad se encuentra en usar nuestra libertad para amar y servir a los demás. En los capítulos 8 al 10, Pablo aborda un tema específico: comer alimentos sacrificados a los ídolos. Si bien esto puede parecer irrelevante hoy, el principio subyacente es crucial. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás, incluso en asuntos que parecen insignificantes. ¿Podría tu libertad ser una piedra de tropiezo para alguien más? ¿Estás usando tu libertad para edificar a otros o para complacerte a ti mismo?
Estas son preguntas importantes a considerar. Recuerden, el amor siempre debe ser nuestra guía. El amor es el mandamiento más grande. Es el fundamento de nuestra fe y la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos. Pablo enfatiza esto repetidamente a lo largo de sus cartas, y especialmente en sus instrucciones sobre la libertad cristiana. Cuando verdaderamente amamos a los demás, consideramos sus necesidades por encima de las nuestras. No usamos nuestra libertad de manera egoísta, sino para servir y bendecir a quienes nos rodean. El amor es paciente, el amor es bondadoso. No envidia, no se jacta, no se enorgullece, no deshonra a otros, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dejen que el amor sea el principio rector de sus vidas. Dejen que informe sus decisiones, sus palabras y sus acciones. Cuando viven una vida motivada por el amor, experimentarán verdadera libertad y alegría. Pablo aborda la importancia del orden y la unidad en la adoración. Nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser para la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto incluye cómo usamos nuestros dones espirituales. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones únicos para ser usados para su gloria. Estos dones no son para nuestro propio beneficio, sino para edificar la Iglesia y alcanzar al mundo. Cuando usamos nuestros dones en amor y unidad, la Iglesia florece y Dios es glorificado. Sección 5. El poder de la resurrección. Capítulo 15. El capítulo 15 de Primera de Corintios es una poderosa declaración de la resurrección de Jesucristo. Pablo nos recuerda que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Sin ella, nuestra esperanza no tiene sentido. Pero debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección nos da esperanza para el futuro y nos da poder para vivir con valentía en el presente. Abracen la esperanza que ofrece la resurrección. Dejen que transforme sus vidas y los llene de alegría y paz. Sección 6. Viviendo generosamente, apoyándonos unos a otros. Capítulo 16. En el capítulo final de Primera de Corintios, Pablo anima a los creyentes a ser generosos en sus donaciones. Enfatiza la importancia de apoyarse mutuamente, tanto financiera como emocionalmente. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser una bendición para los demás. Esto incluye compartir nuestros recursos con los necesitados y ser una fuente de aliento y fortaleza para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sección 7. La importancia de la unidad y el amor en la Iglesia. A lo largo de su carta a los Corintios, Pablo enfatiza repetidamente la importancia de la unidad y el amor dentro de la Iglesia. Nos recuerda que todos somos parte de un solo cuerpo, unidos en Cristo. Así como las diferentes partes de nuestro cuerpo físico trabajan juntas en armonía, así también debemos hacerlo nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos dejar de lado nuestras diferencias, perdonarnos unos a otros y luchar por la unidad. Recuerden, el amor cubre multitud de pecados. Seamos conocidos por nuestro amor mutuo. Sección 8. Viviendo nuestra fe con alegría y gratitud. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentamos en la vida, podemos vivir con alegría y gratitud debido a la esperanza que tenemos en Cristo. La carta de Pablo a los Corintios es un recordatorio de que incluso en medio de las pruebas, podemos experimentar la paz y la victoria de Dios. Acerquémonos a cada día con un corazón agradecido, sabiendo que Dios está con nosotros siempre. Vivamos nuestras vidas como un testimonio de su bondad y gracia. Sección 9. Conclusión. Una vida transformada por Cristo. La primera carta de Pablo a los Corintios ofrece una guía eterna para vivir una vida transformada por Cristo. Nos desafía a usar nuestra libertad responsablemente, a amarnos profundamente unos a otros y a vivir nuestra fe con coraje y convicción. Que seamos una iglesia conocida por su amor, su unidad y su compromiso inquebrantable con el Evangelio. Y que nuestras vidas sean un reflejo de la asombrosa gracia y amor de Dios para el mundo. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita.
Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. Conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. Conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 1, enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico, especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable, traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos. Cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 de Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante, amando y sirviendo a los demás, usando sus habilidades y dones, y cuidando de los demás. La Biblia también promete que Dios cambiará a los cristianos para que se parezcan más a Jesús. Sinopsis de IA. Dios es santo y aquellos a quienes el Señor ha llamado también están llamados a ser santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando somos llamados a ser santos, estamos siendo llamados a ser como Jesús. No hay mayor privilegio que ser como Jesús. Él es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Estamos llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos enriquece, ¿qué lo haría? Atributo número 2, gracia y paz. 1 de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente:
gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? En la Biblia, la gracia es un tema central que se refiere al favor y la bondad inmerecidos de Dios hacia las personas. He aquí otras formas en que se describe la gracia en la Biblia. Base de la fe cristiana, Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios que no se puede ganar. Es un medio para superar el pecado. La gracia es lo que Dios da a las personas para ayudarlas a vencer el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice lo siguiente: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6, versículo 8, que dice: pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, desde el principio en el Génesis, cuando Dios ofreció el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, cuando Jesús promete volver para llevarnos a casa, Dios nos ha dado gracia. Cuando recibimos el don de la gracia, se nos da poder para vencer el pecado, y se nos da vida eterna en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Esto es la gracia. Cuando recibimos misericordia, perdón de pecados y gracia, estamos en paz con Dios y esta paz trasciende para estar en paz con los que nos rodean. Contiendas y divisiones, el primer problema que Pablo aborda en su carta a los Corintios. La razón por la que Pablo menciona la gracia y la paz en su introducción es porque había contiendas y divisiones entre los creyentes corintios. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Epoulos o incluso a Cefas, Pedro. Por eso, el apóstol pregunta: ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Y Corintios 1, versículo 13. Puesto que estamos llamados a ser santos, deberíamos imitar el estilo de vida de Jesús. No debe haber contiendas ni divisiones entre nosotros. Se nos han dado las riquezas de la gracia y la paz de Dios. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu, que incluye la paz, debería verse en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? ¿Las usamos para enriquecernos? ¿Qué hay de usar sus riquezas para servir a otros? Una de las primeras cosas que los incrédulos buscan en un cristiano es un carácter como el de Cristo. Si hay contiendas, divisiones y otros pecados en nuestras vidas, estamos negando a Cristo en nuestro carácter. Dios es fiel, por quien fuimos llamados a la comunión con Jesús. El Señor nos llama a ser santos, a estar en paz unos con otros, a que estemos de acuerdo unos con otros, a que no haya divisiones entre nosotros, a que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ver 1 Corintios 1, versículos 9 y 10. Dios nos ha llamado a reconciliarnos con el primero por medio de su Hijo, Jesucristo, 2 Corintios 5, versículo 20, y a amarlo con todo nuestro corazón y mente. Luego, por defecto, debemos reconciliarnos con los demás. Reconciliarse con Dios significa restaurar una relación con Dios después de que el pecado nos separa de Él. La gracia de Dios proporciona un camino para reconciliarse con Él. Dios inicia la reconciliación, pero la gente debe responder obedeciendo el Evangelio. ¿Cuál es nuestra respuesta a aquel que nos dio las riquezas de su gracia para reconciliarnos con Él? La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Ser semejante a Jesús, esta es la meta expuesta por Juan el Amado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Primera de Juan 2, 6. Y Pedro declaró: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. En apoyo de esta meta emocionante, escribió Elena de White: hablen como Cristo habló. Trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Alza tus ojos, página 342. Escuchemos el devocional Ser semejante a Jesús. Saludos, profe. ¿Cómo anda todo? Estamos en el programa número 1, tema número 3 de el nuevo segmento, nuevos hashtags Momentos con Jesús. Un programa que tiene como propósito cumplir con lo dicho en Amós 4:12. Oye Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hoy, en este primer programa del tema número 3, el devocional de hoy, nos encontramos con la lectura y análisis de el matinal o la matutina de Elena G. de White, Ser semejantes a Jesús, para el 11 de enero, titulada Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Vamos a comentar esta matutina que tiene como texto bíblico Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos presentar este programa, nuestro primer programa de nuestros nuevos momentos con Jesús, en este devocional para hoy día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, profe, con el análisis de este devocional de la hermana Elena G. de White. Gracias por compartir este devocional y la introducción al programa número 1, tema número 3 de la nueva serie Momentos con Jesús. Aquí tienes un análisis detallado y una guía para desarrollarlo de manera dinámica y espiritual. Análisis del devocional. Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo subraya la importancia de una vida de oración constante y perseverante, no solo para el beneficio personal, sino también para interceder por otros. 2. Puntos clave del devocional. Naturaleza de la piedad. No todos tienen una inclinación natural hacia la espiritualidad, pero eso no es excusa para no cultivarla. La oración y el examen personal son herramientas esenciales. El peligro de la duda. Hablar continuamente de dudas y oscuridad fortalece la incredulidad y debilita la fe. Esto va en contra del propósito de Dios para sus hijos. Causa de la oscuridad espiritual. Las dudas provienen de una falta de conexión con Dios. Esto sucede por descuidar la piedad personal, no apartarse del pecado y de influencias negativas, falta de imitación de la vida de Jesús, llamado a la luz. Los que enseñan la verdad deben ser portadores de fe, esperanza y alegría, viviendo cerca de Dios para reflejar su luz al mundo. Lecciones espirituales. La oración como arma espiritual. La oración constante nos conecta con Dios y nos protege de la oscuridad espiritual. Reflexión personal. El autoexamen sincero es fundamental para corregir nuestras faltas y acercarnos más a Dios. Imitar a Jesús. Su vida de abnegación y pureza es el modelo perfecto para evitar el egoísmo y la complacencia en el pecado. 4. Reflexiones para la audiencia. ¿Estoy viviendo cerca de Dios o permito que las dudas y el pecado me alejen de su luz? ¿Cómo puedo fomentar una vida de oración más constante y sincera?
¿Soy una fuente de luz y alegría para otros o propago dudas y desaliento? Paralelismos bíblicos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivir cerca de Dios significa caminar en su luz. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. La clave para evitar las tinieblas es permanecer conectados con Jesús. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos llamados a reflejar la luz de Cristo al mundo. 6. Aplicación y conclusión. Este devocional es un llamado a una vida de oración y obediencia. Si deseamos evitar las tinieblas y ser una luz en el mundo, debemos vivir en constante comunión con Dios. La piedad personal no es opcional. Es un compromiso que requiere esfuerzo, autoexamen y perseverancia. Terminemos con un llamado a orar más, a permanecer cerca de Dios y a buscar reflejar la luz de Jesús en nuestras palabras y acciones. Gracias, profe. A continuación, vamos a escuchar el resumen de este devocional preparado por nuestra plataforma de inteligencia artificial InVideo AI. La Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Esta armadura incluye la verdad, la justicia y la fe. Pero también incluye algo más, la luz. Estamos llamados a ser guerreros de la luz, brillando intensamente en un mundo oscuro. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es la forma en que hablamos con Él, compartimos nuestros corazones y buscamos su guía. Cuando oramos, nos abrimos a su luz. Esta luz nos ayuda a ver el camino que Él tiene para nosotros, nos da fuerzas cuando somos débiles y consuelo cuando tenemos miedo. Tristemente, muchas personas se han olvidado de la importancia de Dios, se han alejado de su luz y han vagado en la oscuridad. Persiguen cosas que realmente no importan, dinero, fama, posesiones. Pero estas cosas nunca traerán alegría duradera. Pueden encontrar placer temporal, pero la verdadera paz proviene de conocer a Dios. Proviene de experimentar su amor y perdón. Proviene de vivir una vida que le agrada. Cuando nos distanciamos de Dios, la duda se cuela como una sombra. Empezamos a cuestionar su bondad. Dudamos de su amor. Perdemos de vista sus promesas. Esta duda puede ser paralizante. Puede impedirnos experimentar la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Puede llevarnos por caminos de pecado y destrucción. Sección 4. Encontrando la luz en la oscuridad. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué permitimos que la oscuridad entre en nuestros corazones? A menudo es porque hemos dejado de hablar con Dios. Hemos dejado de leer su palabra. Hemos dejado de pasar tiempo en su presencia. Pero hay buenas noticias. Incluso cuando tropezamos, el amor de Dios permanece. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Sección 5. Siguiendo sus pasos. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando seguimos a Jesús, estamos caminando en la luz. Estamos eligiendo vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Estamos eligiendo amar a los demás como Él nos ama. Estamos eligiendo ser una fuerza para el bien en el mundo. Sección 6. Un faro de esperanza. El mundo necesita más luz. Necesita más personas que estén dispuestas a reflejar el amor y la gracia de Dios. Necesita más personas que estén dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Comprometámonos a vivir vidas que estén llenas de la luz de Dios. Seamos faros de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente, brillando intensamente para Él, hoy y todos los días. Para preguntas escribe en los comentarios. Te responderemos pronto. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. Por lo tanto le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno.
y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. El ministerio Conéctate a Jesús te invita a prepararte con nosotros todos los días para que juntos nuestro lema se haga realidad. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases todos los días conectados a Jesús. Bendiciones.
El ministerio Conéctate a Jesús. El ministerio Conéctate a Jesús y Corinto era una ciudad bulliciosa. Era un cruce de caminos de comercio y cultura. Esto resultó en una mezcla de personas e ideas, pero también trajo desafíos morales. El apóstol Pablo conocía bien esto. Él había establecido una iglesia en Corinto. Se preocupaba profundamente por los creyentes allí. Quería que crecieran fuertes en su fe. Pablo escribió cartas para guiar a la iglesia de Corinto. Estas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Corintios, son parte del Nuevo Testamento. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos sigue hablando con fuerza hoy en día. Escrita hace siglos, su mensaje de unidad, pureza y el poder de la resurrección sigue siendo asombrosamente relevante. En un mundo que se enfrenta a la división, las complejidades morales y el escepticismo, las palabras de Pablo ofrecen un faro de esperanza y una guía para vivir la fe cristiana. Este ensayo profundizará en el corazón del mensaje de Pablo a los Corintios, explorando su aplicación para la Iglesia moderna. Descubriremos cómo sus enseñanzas sobre la unidad, la pureza y la resurrección proporcionan un marco para navegar los desafíos del cristianismo del siglo XXI. La carta de Pablo no es simplemente un texto antiguo, es una guía viva para la Iglesia en cualquier época. Al comprender su mensaje y aplicar sus principios, podemos fomentar la unidad, vivir vidas de santidad y mantenernos firmes en nuestra fe. Acompáñenos en este viaje mientras descubrimos la sabiduría eterna de Primera de Corintios y descubrimos sus profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. La iglesia en Corinto estaba plagada de divisiones. Se formaron facciones, cada una reclamando superioridad sobre la otra. Pablo, en su carta, aborda este tema de frente, recordándoles que la verdadera unidad solo se encuentra en Cristo. Los desafía a ir más allá de sus diferencias, enfatizando que su lealtad no es a los líderes humanos o filosofías, sino a Cristo solamente. Pablo les recuerda que la sabiduría de Dios a menudo confunde el entendimiento humano, llamándolos a abrazar la humildad, en lugar de aferrarse a sus propias perspectivas limitadas. Este mensaje resuena profundamente con la Iglesia de hoy. Nosotros también enfrentamos divisiones derivadas de diferencias teológicas, choques culturales e incluso conflictos de personalidad. Las palabras de Pablo sirven como un potente recordatorio de que nuestra unidad en Cristo debe trascender estas diferencias. Abrazando la humildad, practicando el perdón y priorizando el amor, podemos comenzar a tender puentes sobre las divisiones que nos separan. Recordemos que somos un solo cuerpo, unidos en Cristo, y esforcémonos por reflejar esa unidad en nuestras interacciones mutuas. Pablo no evita abordar los problemas morales que aquejaban a la iglesia de Corinto. Confronta la inmoralidad sexual, la avaricia y otros comportamientos que contradecían su llamado cristiano. Enfatiza la importancia de la pureza dentro de la comunidad, recordándoles que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Además, Pablo subraya la necesidad de disciplina dentro de la iglesia, no como una forma de castigo, sino como un medio de restauración. Destaca que el objetivo de la disciplina es llevar al individuo al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios y la comunidad. En el mundo actual, donde los límites morales a menudo son borrosos, el mensaje de Pablo es aún más crucial.
Vivimos en una cultura saturada de tentación sexual, materialismo y una visión distorsionada del bien y del mal. Las palabras de Pablo nos desafían a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que nuestras acciones se alineen con nuestros valores cristianos. También nos recuerdan la importancia de la rendición de cuentas y el papel de la Iglesia en brindar orientación y apoyo mientras nos esforzamos por vivir vidas de pureza e integridad. En el corazón de la carta de Pablo se encuentra una poderosa verdad: la resurrección de Jesucristo. Dedica un capítulo entero a este evento crucial, argumentando que es la piedra angular de la fe cristiana. Sin la resurrección, afirma Pablo, nuestra fe no tiene sentido. Enfatiza que la victoria de Cristo sobre la muerte garantiza nuestra propia resurrección y ofrece esperanza de vida eterna. Esta esperanza, argumenta Pablo, debe moldear toda nuestra vida, motivándonos a vivir con propósito y alegría, sabiendo que la muerte ha sido derrotada. En un mundo que lidia con la incertidumbre, el miedo y la realidad de la muerte, el mensaje de la resurrección ofrece un profundo sentido de esperanza. Nos recuerda que servimos a un Dios que ha vencido a la muerte y que nuestro destino final no se encuentra en esta vida sino en la venidera. La resurrección no es solo un evento antiguo, es una esperanza viva que transforma nuestro presente y moldea nuestro futuro. Al abrazar el poder de la resurrección, podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que servimos a un Salvador resucitado que ya ha ganado la victoria final. Las cartas del apóstol Pablo están llenas de sabiduría eterna. Nos hablan hoy con la misma fuerza que hace siglos. En su primera carta a los Corintios, Pablo se dirigió a una iglesia que enfrentaba desafíos. Luchaban con la división, con preguntas sobre la libertad y con vivir su fe en un mundo complicado. ¿No enfrentamos desafíos similares en nuestras propias vidas? Anhelamos unidad, guía sobre cómo vivir libremente en Cristo y la fuerza para enfrentar nuestra vida diaria. Las palabras de Pablo ofrecen esperanza, aliento y consejos prácticos para navegar el camino de la fe. Exploremos los temas de libertad, responsabilidad y amor que Pablo enfatiza en los capítulos 8 al 16. Al profundizar en estos capítulos, oro para que se sientan inspirados a vivir su fe con mayor propósito y pasión. Recuerden, Dios está con ustedes en cada paso del camino. Pablo nos recuerda que en Cristo somos libres del pecado y la condenación. ¡Qué verdad tan poderosa! Pero esta libertad no es una licencia para vivir como nos plazca. La verdadera libertad se encuentra en usar nuestra libertad para amar y servir a los demás. En los capítulos 8 al 10, Pablo aborda un tema específico: comer alimentos sacrificados a los ídolos. Si bien esto puede parecer irrelevante hoy, el principio subyacente es crucial. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás, incluso en asuntos que parecen insignificantes. ¿Podría tu libertad ser una piedra de tropiezo para alguien más? ¿Estás usando tu libertad para edificar a otros o para complacerte a ti mismo? Estas son preguntas importantes a considerar. Recuerden, el amor siempre debe ser nuestra guía. El amor es el mandamiento más grande. Es el fundamento de nuestra fe y la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos. Pablo enfatiza esto repetidamente a lo largo de sus cartas, y especialmente en sus instrucciones sobre la libertad cristiana. Cuando verdaderamente amamos a los demás, consideramos sus necesidades por encima de las nuestras. No usamos nuestra libertad de manera egoísta, sino para servir y bendecir a quienes nos rodean. El amor es paciente, el amor es bondadoso. No envidia, no se jacta, no se enorgullece, no deshonra a otros, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dejen que el amor sea el principio rector de sus vidas. Dejen que informe sus decisiones, sus palabras y sus acciones. Cuando viven una vida motivada por el amor, experimentarán verdadera libertad y alegría. Pablo aborda la importancia del orden y la unidad en la adoración. Nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser para la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto incluye cómo usamos nuestros dones espirituales. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones únicos para ser usados para su gloria. Estos dones no son para nuestro propio beneficio, sino para edificar la Iglesia y alcanzar al mundo. Cuando usamos nuestros dones en amor y unidad, la Iglesia florece y Dios es glorificado.
Sección 5. El poder de la resurrección. Capítulo 15. El capítulo 15 de Primera de Corintios es una poderosa declaración de la resurrección de Jesucristo. Pablo nos recuerda que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Sin ella, nuestra esperanza no tiene sentido. Pero debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección nos da esperanza para el futuro y nos da poder para vivir con valentía en el presente. Abracen la esperanza que ofrece la resurrección. Dejen que transforme sus vidas y los llene de alegría y paz. Sección 6. Viviendo generosamente, apoyándonos unos a otros. Capítulo 16. En el capítulo final de Primera de Corintios, Pablo anima a los creyentes a ser generosos en sus donaciones. Enfatiza la importancia de apoyarse mutuamente, tanto financiera como emocionalmente. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser una bendición para los demás. Esto incluye compartir nuestros recursos con los necesitados y ser una fuente de aliento y fortaleza para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sección 7. La importancia de la unidad y el amor en la Iglesia. A lo largo de su carta a los Corintios, Pablo enfatiza repetidamente la importancia de la unidad y el amor dentro de la Iglesia. Nos recuerda que todos somos parte de un solo cuerpo, unidos en Cristo. Así como las diferentes partes de nuestro cuerpo físico trabajan juntas en armonía, así también debemos hacerlo nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos dejar de lado nuestras diferencias, perdonarnos unos a otros y luchar por la unidad. Recuerden, el amor cubre multitud de pecados. Seamos conocidos por nuestro amor mutuo. Sección 8. Viviendo nuestra fe con alegría y gratitud. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentamos en la vida, podemos vivir con alegría y gratitud debido a la esperanza que tenemos en Cristo. La carta de Pablo a los Corintios es un recordatorio de que incluso en medio de las pruebas, podemos experimentar la paz y la victoria de Dios. Acerquémonos a cada día con un corazón agradecido, sabiendo que Dios está con nosotros siempre. Vivamos nuestras vidas como un testimonio de su bondad y gracia. Sección 9. Conclusión. Una vida transformada por Cristo. La primera carta de Pablo a los Corintios ofrece una guía eterna para vivir una vida transformada por Cristo. Nos desafía a usar nuestra libertad responsablemente, a amarnos profundamente unos a otros y a vivir nuestra fe con coraje y convicción. Que seamos una iglesia conocida por su amor, su unidad y su compromiso inquebrantable con el Evangelio, y que nuestras vidas sean un reflejo de la asombrosa gracia y amor de Dios para el mundo. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla.
conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 1, enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico, especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable, traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos. Cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 de Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante, amando y sirviendo a los demás, usando sus habilidades y dones, y cuidando de los demás. La Biblia también promete que Dios cambiará a los cristianos para que se parezcan más a Jesús. Sinopsis de IA. Dios es santo y aquellos a quienes el Señor ha llamado también están llamados a ser santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando somos llamados a ser santos, estamos siendo llamados a ser como Jesús. No hay mayor privilegio que ser como Jesús. Él es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Estamos llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos enriquece, ¿qué lo haría? Atributo número 2, gracia y paz. 1 de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? En la Biblia, la gracia es un tema central que se refiere al favor y la bondad inmerecidos de Dios hacia las personas. He aquí otras formas en que se describe la gracia en la Biblia. Base de la fe cristiana, Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios que no se puede ganar. Es un medio para superar el pecado. La gracia es lo que Dios da a las personas para ayudarlas a vencer el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice lo siguiente: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6, versículo 8, que dice: pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, desde el principio en el Génesis, cuando Dios ofreció el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, cuando Jesús promete volver para llevarnos a casa, Dios nos ha dado gracia. Cuando recibimos el don de la gracia,
se nos da poder para vencer el pecado, y se nos da vida eterna en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Esto es la gracia. Cuando recibimos misericordia, perdón de pecados y gracia, estamos en paz con Dios y esta paz trasciende para estar en paz con los que nos rodean. Contiendas y divisiones, el primer problema que Pablo aborda en su carta a los Corintios. La razón por la que Pablo menciona la gracia y la paz en su introducción es porque había contiendas y divisiones entre los creyentes corintios. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Epoulos o incluso a Cefas, Pedro. Por eso, el apóstol pregunta, ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Y Corintios 1, versículo 13. Puesto que estamos llamados a ser santos, deberíamos imitar el estilo de vida de Jesús. No debe haber contiendas ni divisiones entre nosotros. Se nos han dado las riquezas de la gracia y la paz de Dios. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu, que incluye la paz, debería verse en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? ¿Las usamos para enriquecernos? ¿Qué hay de usar sus riquezas para servir a otros? Una de las primeras cosas que los incrédulos buscan en un cristiano es un carácter como el de Cristo. Si hay contiendas, divisiones y otros pecados en nuestras vidas, estamos negando a Cristo en nuestro carácter. Dios es fiel, por quien fuimos llamados a la comunión con Jesús. El Señor nos llama a ser santos, a estar en paz unos con otros, a que estemos de acuerdo unos con otros, a que no haya divisiones entre nosotros, a que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ver 1 Corintios 1, versículos 9 y 10. Dios nos ha llamado a reconciliarnos con el primero por medio de su Hijo, Jesucristo, 2 Corintios 5, versículo 20, y a amarlo con todo nuestro corazón y mente. Luego, por defecto, debemos reconciliarnos con los demás. Reconciliarse con Dios significa restaurar una relación con Dios después de que el pecado nos separa de Él. La gracia de Dios proporciona un camino para reconciliarse con Él. Dios inicia la reconciliación, pero la gente debe responder obedeciendo el Evangelio. ¿Cuál es nuestra respuesta a aquel que nos dio las riquezas de su gracia para reconciliarnos con Él? La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales Tisú del Hermano. Aplicando este método de análisis a la primera carta a los Corintios capítulo 1, vamos a hacerlo con mucha calma. Vamos a aplicar los 10 pasos del método a la capítulo 1 de Corintios, pero lo vamos a hacer no al capítulo completo, sino vamos a tomar el primer bloque, que son los versículos 1 al 3, y vamos a aplicarle solo a la salutación, vamos a aplicarle el método de estudio que hemos diseñado y que ya conocemos. Adelante, profe, a los primeros 3 versículos. En nuestra oración inicial queremos pedir que el Señor nos dirija y que el Espíritu Santo nos ayude a recordar que Dios es el origen de todo conocimiento, a pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio, orar para que la enseñanza nos lleve a Cristo y transforme nuestras vidas. Estos 3 primeros versículos, que el Señor nos ayude a ver en estos 3 primeros versículos a Cristo, que el Señor nos ayude a encontrar en el resumen y contexto, encontrar el objetivo, que es presentar el contenido esencial del contexto, exponer el tema central del pasaje, incluir el contexto histórico, cultural y literario, y resolver la pregunta: ¿cómo este texto, estos 3 primeros versículos, se conectan con la historia de la salvación en Cristo?
qué belleza es aplicar el método de análisis TISU-E a estos 3 primeros versículos. Veamos, profe, cómo aplicamos y vamos a llevarlo solo hasta el punto número 9. No vamos a usar el punto número 10 todavía porque no hemos terminado el programa. El punto número 10, que es la oración final, la vamos a tener en el último bloque. Adelante, profe, con el primer bloque. Escuchamos y leemos. Mientras que el profe hace el análisis, leo los versículos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el texto que vamos a analizar, profe. Estamos atentos para escuchar el análisis usando el método TISU. Está en pantalla, ya está en pantalla el método correcto. Amén, hermano José. Amén. Vamos a aplicar el método TISU-G a 1 Corintios 1:13 con calma y profundidad. Que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Aplicación del método TISU-G a 1 Corintios 1:3. Invocación inicial. Oramos para que Dios dirija nuestro estudio, que su Espíritu Santo nos ilumine y que Cristo sea el centro de nuestra meditación. Contenido esencial del pasaje. En estos 3 versículos. Muy bien, vamos a retomar el audio. Cuando esto ocurre, hacemos... Amén, hermano José. Vamos a aplicar el método TISU-E a 1 Corintios 1:13 con calma y profundidad. Que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Aplicación del método TISU-E a 1 Corintios 1:1. Oramos para que Dios dirija nuestro estudio, que su Espíritu Santo nos ilumine y que Cristo sea el centro de nuestra meditación. Contenido esencial del pasaje. En estos 3 versículos, Pablo inicia su carta con una salutación formal. Se presenta como llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y menciona a Sóstenes como su compañero. Luego dirige su carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, subrayando su conexión con todos los creyentes en otras regiones. Finalmente, expresa su deseo de que la gracia y la paz de Dios estén con ellos. Contexto histórico, cultural y literario. Histórico. Corinto era una ciudad griega influyente, conocida por su comercio, diversidad cultural y corrupción moral. La iglesia en Corinto enfrentaba muchos desafíos internos y externos. Cultural. La sociedad corintia estaba influenciada por el pensamiento filosófico griego y las prácticas religiosas paganas, lo que generaba conflictos con la fe cristiana. Literario. Esta es una carta epistolar con un tono pastoral y correctivo, en la que Pablo como apóstol busca fortalecer la identidad y unidad de los creyentes en Cristo. Ideas principales y palabras clave. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La autoridad de Pablo proviene de Dios, no de los hombres. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La identidad de la iglesia está en Cristo. Son apartados para un propósito santo.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La bendición apostólica enfatiza los dones divinos esenciales, gracia y paz. Uso del lenguaje y estructura. Pablo sigue un patrón clásico de saludo en las cartas antiguas, pero lo llena de significado cristiano, resaltando la autoridad de Dios y la identidad de la Iglesia en Cristo. Contexto teológico. Desde el principio, Pablo enfatiza la soberanía de Dios en el llamado de los creyentes y su identidad en Cristo. Paralelismo con las Escrituras y los escritos de Elena G. de White. Comparación con otros pasajes bíblicos. Romanos 1:7. Similar bendición apostólica. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Aquí vemos la misma idea de santificación en Cristo. Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Refuerza que el llamado es de Dios, no de los hombres. Citas: la gracia de Cristo transforma el carácter y nos santifica, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque somos redimidos por su sangre. El deseado de todas las gentes. La Iglesia de Dios no es un edificio de piedra o de madera, sino la congregación de los que creen en Cristo y siguen su ejemplo. Hechos de los Apóstoles. Ilustración y aplicación. Ilustración. Imagina que un rey envía cartas a sus embajadores en distintos países, recordándoles quiénes son y cuál es su misión. Así, Pablo les recuerda a los corintios que son embajadores de Cristo, llamados a vivir en santidad. Aplicación práctica. Reconocer nuestro llamado. Como Pablo, cada creyente es llamado con un propósito en Cristo. Vivir en santidad, no por mérito propio, sino porque hemos sido apartados por Dios. Buscar la gracia y la paz de Dios, que nuestra vida refleje estos dones en todo momento. Pasos concretos para aplicar esta enseñanza. Orar cada día para que Dios afirme nuestro llamado. Esforzarnos por vivir en santidad en nuestras palabras y acciones. Extender gracia y paz a los demás, así como Dios nos las ha dado. 6 preguntas y reflexión. ¿Cuál es el fundamento del llamado de Pablo como apóstol? A. Su preparación académica. B. Su decisión personal. C. La voluntad de Dios. D. El apoyo de los discípulos. Según 1 Corintios 1:2, ¿qué significa ser santificados en Cristo Jesús? A. Alcanzar la perfección moral. B. Ser apartados para Dios. C. No cometer errores. Ser superiores a los demás. ¿Cuál es el propósito de la gracia y la paz mencionadas en 1 Corintios 1:3? A. Simplemente utilidad formal. B. Mostrar la autoridad de Pablo. C. Recordar los dones de Dios y la unidad en Cristo. D. Enfatizar la necesidad de justicia propia. Resumen de lo aprendido. Pablo inicia su carta afirmando su llamado apostólico por la voluntad de Dios. La iglesia en Corinto es identificada como santificada en Cristo Jesús. La gracia y la paz de Dios son esenciales para la vida cristiana. Este saludo no es solo una formalidad, sino una declaración de identidad y misión. Mensaje central. Nuestro llamado viene de Dios. Nuestra identidad está en Cristo y nuestra vida debe reflejar su gracia y paz. Damos gracias a Dios por su palabra, a los hermanos que participan en este estudio y al Espíritu Santo por guiarnos. 9 oración final. Se realizará en el último bloque del programa. Por ahora, dejamos el espacio abierto para comentarios y reflexiones adicionales antes de cerrar este bloque. Hermano José, ¿qué le parece este análisis del saludo en 1 Corintios 1:1 aplicando el método Tisue? Excelente, profe. He querido dejar el espacio antes de la oración final, justamente para trabajar de manera especial las preguntas de selección múltiple y proporcionar la respuesta correcta, de tal manera que los amigos puedan detener el video, resolver las preguntas y luego comparar sus respuestas con las nuestras. Y finalmente, hacer las correcciones, proporcionar sus comentarios y cerrar con una oración.
Vamos entonces, profe, a recordarles cuáles son las preguntas de selección múltiple en el segmento número sexto, preguntas y reflexión, con sus respuestas y la justificación bíblica de las respuestas. Adelante, profe. Muy bien, hermano José. Vamos a repasar las preguntas de selección múltiple y proporcionar la respuesta correcta con su justificación bíblica. Así, nuestros amigos podrán resolverlas primero y luego comparar sus respuestas con las correctas. Segmento 6. Preguntas y reflexión. Pregunta 1. ¿Cuál es el fundamento del llamado de Pablo como apóstol? A. Su preparación académica. B. Su decisión personal. C. La voluntad de Dios. D. El apoyo de los discípulos. Justificación bíblica. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto deja claro que su llamado no dependía de su educación, ni de su deseo personal, ni del respaldo de los discípulos, sino de la voluntad soberana de Dios. Pregunta 2. Según 1 Corintios 1:2, ¿qué significa ser santificados en Cristo Jesús? A. Alcanzar la perfección moral. B. Ser apartados para Dios. C. No cometer errores. Ser superiores a los demás. Justificación bíblica. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La palabra santificados viene del griego agiasó, que significa ser apartado o consagrado para Dios. No implica perfección absoluta, sino una separación del mundo para vivir según la voluntad de Dios. Paralelismo bíblico. Efesios 1:4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto confirma que la santificación es un llamado divino, no un mérito humano. Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito de la gracia y la paz mencionadas en 1 Corintios 3? A. Simplemente una despedida formal. B. Mostrar la autoridad de Pablo. C. Recordar los dones de Dios y la unidad en Cristo. D. Enfatizar la necesidad de justicia propia. Justificación bíblica. 1 Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el contexto bíblico, la gracia es el favor inmerecido de Dios que trae salvación, y la paz eirene es el estado de reconciliación con Dios y con los demás. Pablo no usa estas palabras como una formalidad, sino como un recordatorio de las bendiciones fundamentales de la vida cristiana. Paralelismo bíblico. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Conclusión. La gracia y la paz no son simples palabras, son los dones esenciales de Dios que nos recuerdan nuestra nueva identidad en Cristo. Reflexión final. ¿Qué aprendimos? Pablo fue llamado por la voluntad de Dios, no por mérito humano. La santificación significa ser apartados para Dios, no alcanzar la perfección absoluta. La gracia y la paz no son saludos formales, sino dones fundamentales de Dios. Ahora invitamos a nuestros amigos a compartir sus respuestas en los comentarios, revisar su comprensión y aportar sus reflexiones antes de la oración final. Hermano José, procedemos entonces con la oración final para cerrar este estudio con la bendición de Dios. Queremos recordarle a los amigos que nos acompañan dos cosas. Primero, sus respuestas y comentarios, si ustedes desean compartirlas,
la estaremos compartiendo con el resto de todas las plataformas en el próximo programa. Y ya por último, no menos importante, recordarle nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ahora escuchemos una muestra de oración final, recordando que la mejor oración es la que le abre el corazón a Dios. Adelante, profe. Con sus palabras finales, la conclusión y la oración final. Palabras finales y conclusión. Queridos amigos, ha sido una bendición compartir este estudio con ustedes. Hoy hemos visto cómo, incluso en los primeros 3 versículos de 1 Corintios, la gracia y el llamado de Dios quedan claramente revelados. Recordemos 3 verdades clave. El llamado de Pablo es por la voluntad de Dios, lo que nos enseña que Dios es quien elige y capacita a sus siervos. Ser santificados en Cristo significa ser apartados para Dios, un privilegio que todos los creyentes tienen. La gracia y la paz son regalos esenciales de Dios, y debemos vivir en la plenitud de ambos. Antes de cerrar, los invitamos a compartir sus respuestas y reflexiones. Sus comentarios serán parte del próximo programa y podrán enriquecer el estudio de otros. Y no olvidemos nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Oración final. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque en cada palabra de tu Escritura encontramos luz, verdad y esperanza. Hoy hemos visto que tú eres quien llama, quien santifica y quien nos da tu gracia y paz. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y a aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a mantenernos firmes en la fe, con gozo y con la mirada puesta en Cristo. Bendice a cada persona que ha participado en este estudio y ayúdanos a seguir creciendo juntos en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones para todos. Bendiciones, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited Seminarios TISU les agradecen su compañía. Soy el hermano José Moreno y deseo que tengan todos un feliz día. Nos vemos en la tarde a las 3 de la tarde, hora de Panamá. Bendiciones. Hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Ser semejante a Jesús, esta es la meta expuesta por Juan el Amado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 6. Y Pedro declaró: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. En apoyo de esta meta emocionante, escribió Elena de White: hablen como Cristo habló. Trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Alza tus ojos, página 342. Escuchemos el devocional Ser semejante a Jesús. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y su justicia.
Saludos, profe. ¿Cómo anda todo? Estamos en el programa número 1, tema número 3 de el nuevo segmento, nuevos hashtags, momentos con Jesús. Un programa que tiene como propósito cumplir con lo dicho en Amós 4:12. Oye Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hoy, en este primer programa del tema número 3, el devocional de hoy, nos encontramos con la lectura y análisis de el matinal o la matutina de Elena G. de White, Ser semejantes a Jesús, para el 11 de enero, titulada Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Vamos a comentar esta matutina que tiene como texto bíblico Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos presentar este programa, nuestro primer programa de nuestros nuevos momentos con Jesús, en este devocional para hoy día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, profe, con el análisis de este devocional de la hermana Elena G. de White. Gracias por compartir este devocional y la introducción al programa número 1, tema número 3 de la nueva serie Momentos con Jesús. Aquí tienes un análisis detallado y una guía para desarrollarlo de manera dinámica y espiritual. Análisis del devocional. Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo subraya la importancia de una vida de oración constante y perseverante, no solo para el beneficio personal, sino también para interceder por otros. 2. Puntos clave del devocional. Naturaleza de la piedad. No todos tienen una inclinación natural hacia la espiritualidad, pero eso no es excusa para no cultivarla. La oración y el examen personal son herramientas esenciales. El peligro de la duda. Hablar continuamente de dudas y oscuridad fortalece la incredulidad y debilita la fe. Esto va en contra del propósito de Dios para sus hijos. Causa de la oscuridad espiritual. Las dudas provienen de una falta de conexión con Dios. Esto sucede por descuidar la piedad personal, no apartarse del pecado y de influencias negativas, falta de imitación de la vida de Jesús, llamado a la luz. Los que enseñan la verdad deben ser portadores de fe, esperanza y alegría, viviendo cerca de Dios para reflejar su luz al mundo. Lecciones espirituales. La oración como arma espiritual. La oración constante nos conecta con Dios y nos protege de la oscuridad espiritual. Reflexión personal. El autoexamen sincero es fundamental para corregir nuestras faltas y acercarnos más a Dios. Imitar a Jesús. Su vida de abnegación y pureza es el modelo perfecto para evitar el egoísmo y la complacencia en el pecado. 4. Reflexiones para la audiencia. ¿Estoy viviendo cerca de Dios o permito que las dudas y el pecado me alejen de su luz? ¿Cómo puedo fomentar una vida de oración más constante y sincera? ¿Soy una fuente de luz y alegría para otros o propago dudas y desaliento? Paralelismos bíblicos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivir cerca de Dios significa caminar en su luz. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. La clave para evitar las tinieblas es permanecer conectados con Jesús. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos llamados a reflejar la luz de Cristo al mundo. 6. Aplicación y conclusión.
Este devocional es un llamado a una vida de oración y obediencia. Si deseamos evitar las tinieblas y ser una luz en el mundo, debemos vivir en constante comunión con Dios. La piedad personal no es opcional. Es un compromiso que requiere esfuerzo, autoexamen y perseverancia. Terminemos con un llamado a orar más, a permanecer cerca de Dios y a buscar reflejar la luz de Jesús en nuestras palabras y acciones. Gracias, profe. A continuación, vamos a escuchar el resumen de este devocional preparado por nuestra plataforma de inteligencia artificial InVideo AI. La Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Esta armadura incluye la verdad, la justicia y la fe. Pero también incluye algo más, la luz. Estamos llamados a ser guerreros de la luz, brillando intensamente en un mundo oscuro. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es la forma en que hablamos con Él, compartimos nuestros corazones y buscamos su guía. Cuando oramos, nos abrimos a su luz. Esta luz nos ayuda a ver el camino que Él tiene para nosotros. Nos da fuerzas cuando somos débiles y consuelo cuando tenemos miedo. Tristemente, muchas personas se han olvidado de la importancia de Dios. Se han alejado de su luz y han vagado en la oscuridad. Persiguen cosas que realmente no importan: dinero, fama, posesiones. Pero estas cosas nunca traerán alegría duradera. Pueden encontrar placer temporal, pero la verdadera paz proviene de conocer a Dios. Proviene de experimentar su amor y perdón. Proviene de vivir una vida que le agrada. Cuando nos distanciamos de Dios, la duda se cuela como una sombra. Empezamos a cuestionar su bondad. Dudamos de su amor. Perdemos de vista sus promesas. Esta duda puede ser paralizante. Puede impedirnos experimentar la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Puede llevarnos por caminos de pecado y destrucción. Sección 4. Encontrando la luz en la oscuridad. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué permitimos que la oscuridad entre en nuestros corazones? A menudo es porque hemos dejado de hablar con Dios. Hemos dejado de leer su palabra. Hemos dejado de pasar tiempo en su presencia. Pero hay buenas noticias. Incluso cuando tropezamos, el amor de Dios permanece. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Sección 5. Siguiendo sus pasos. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando seguimos a Jesús, estamos caminando en la luz. Estamos eligiendo vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Estamos eligiendo amar a los demás como Él nos ama. Estamos eligiendo ser una fuerza para el bien en el mundo. Sección 6. Un faro de esperanza. El mundo necesita más luz. Necesita más personas que estén dispuestas a reflejar el amor y la gracia de Dios. Necesita más personas que estén dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Comprometámonos a vivir vidas que estén llenas de la luz de Dios. Seamos faros de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente, brillando intensamente para Él, hoy y todos los días. Para preguntas escribe en los comentarios. Te responderemos pronto. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno.
from the ministry connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue. Ha sido un gozo estar con ustedes durante esta mañana y les esperamos a las 3 en punto de la tarde cuando tendremos la sección vespertina. Muy, pero muy buenos días. Bendiciones para todos. Nos falta mucho para las 3 de la tarde, así que les espero. Bendiciones.